¿Alguien me quiere acordar de qué vimos ayer, por favor? Ana Beatriz, tú a veces eres la que me dices, ¿quién más? ¿O quién quiere? Pues íbamos a ver hoy los riesgos de trabajo, ahí que nos dijo como una definición. Sí. Se me olvidó comentarles a ustedes un principio, hijos, y también me faltó hablarle de otras cositas que apunté ayer. Bueno, entre los principios, ¿se acuerdan los principios de interpretación que habíamos comentado? Les puse el principio, a ver, por eso regresen a sus apuntes los que lo tienen y a ver, me dicen, les dije el principio de indubio pro operario o la norma más favorable para el trabajador. Les dije el principio de equidad, les dije el principio de irrenunciabilidad de derechos, ¿sí? El principio de justicia social, no, No lo ni, había. ni tampoco les dije el principio de buena fe. Entonces, esos me faltaron, hijos, vamos a verlos. El principio de justicia social es igual a lo que vimos cuando dijimos que el derecho del trabajo, pues si le beneficia a un trabajador, le beneficia a todos los demás trabajadores. Entonces, cuando hacemos justicia en un asunto laboral, no nada más se hace una justicia individual, hijo, sino se hace una justicia social porque toda la clase trabajadora sale ganando. ¿Sí? Ese es el principio de justicia social y que se encuentra también en el artículo 2 y 3 de su ley. ¿Sí? Y también el principio de buena fe está en el artículo 847. ¿Lo quieren leer, por favor? A ver, 847, a ver si lo encuentro rápidamente. ¿Ya lo encontraron alguien? Yo ya lo encontré, A maestra. ver, Daniel, por favor. Dice, una vez notificada la sentencia, cualquiera de las partes dentro del término de... 847. Sí, Entonces, perdón, es el 841. Perdón, hijo. mm, las sentencias se dictarán Ese. a verdad sabida y buena fe guardada y apreciando los hechos en conciencia sin necesidad de sujetarse a reglas o formulismos sobre estimación de las pruebas, pero los Exacto. tribunales están obligados a estudiar pormenorizadamente las rendidas, haciendo la valoración de las mismas. Asimismo, expresarán los motivos y fundamentos legales en que se apoyan. Bueno, entonces ahí tenemos el principio de que eh, las sentencias se dictarán a verdad sabida y buena fe guardada y en conciencia de los hechos. Esto quiere decir, hijos, que en un momento determinado en materia laboral, los jueces tienen pues más libertad, digamos, para decidir sobre un juicio y tiene que basarse siempre en la buena fe de las personas, tanto del patrón como del trabajador. Y obviamente su sentencia o su laudo anteriormente, como se llamaba, pues puede y debe ser, como en toda autoridad, tiene que ser fundada y motivada, pero estamos comentando que tienen más libertad para la apreciación, sobre todo de los medios de prueba. Y cuando ustedes, perdón, hijos, y cuando ustedes lleven derecho procesal del trabajo, se podrán dar cuenta que hasta un juez en materia laboral puede él solicitar medios de prueba, aun cuando las partes no se las hayan ofrecido, para mejor proveer, para mejor resolver el asunto. Entonces, por eso todo se debe de basar en un principio de buena fe. ¿Hasta ahí alguna duda, algún comentario, hijo? ¿No? Bueno,
Ahora, hijos, cuando estuvimos hablando de los menores y de las mujeres trabajadoras, recuerdan que yo les dije al principio que yo le cambiaría el título a ese capítulo, que ya no hablaría yo de derechos de mujeres, sino derechos derivados de la paternidad o de la maternidad. ¿Por qué? Porque también, perdón, hijos, es que mi perrita anda por aquí y me está molestando. Bueno, ya. Él estaba comentando que yo le cambiaría el capítulo de derechos de paternidad y de maternidad o los derechos de la familia. ¿Por qué? Porque ya comentamos ayer que ya las familias actuales son diferentes, pueden ser una familia de 2 varones, una familia de 2 mujeres, y entonces ellos pueden adoptar o tener a sus hijos y también hay que tomar en cuenta las situaciones que se dan en ese contexto para ver cuestiones de trabajo. Ahora, en los contratos colectivos, hijos, que siempre dijimos que van a mejorar las condiciones de trabajo, hay muchos contratos colectivos que dan lo que llamamos cuidados maternos. O sea, no nada más es importante cuidar a la mujer y a sus hijos antes de dar a luz, después de dar a luz, y la lactancia. Yo creo que también es fundamental cuando los niños se enferman y no nos los admiten en los centros de desarrollo infantil, que ya no le deberíamos, como les dije ayer, llamarles guarderías. En los centros de desarrollo infantil no nos admiten porque están enfermitos y entonces nos tenemos que quedar a cuidarlos y generalmente pues tenemos que faltar al trabajo. En los contratos colectivos hay lo que llaman eso, cuidados maternos o paternos, y si te quedas a cuidar a tu hijo, no te descuentan el día y obviamente te lo toman como si lo hubieras trabajado, lo toman así en los contratos colectivos. Entonces, para mi gusto, también eso lo debería de retomar la ley, y en la ley también debería de haber esos cuidados o esos días en que nuestros hijos, nuestro cónyuge o nuestra pareja se enferman y nosotros tenemos que quedar a cuidarlos, entonces que nos pagaran determinado número de días, pero para ser equitativos, recordemos la equidad, pues por lo menos 3 días si se quedan enfermos, 3 días que nos pagaran. Si ya siguen enfermos y van a ser más días, otros 3 días, la mitad del salario. Y después de 6 días, bueno, que nos den chance de quedarnos, pero a lo mejor que ya no nos paguen, para que también el patrón, pues no se vea, digamos, desprotegido en esta situación y nada más pague y pague. Eso es lo que debería de estar también, quizá en nuestra ley. Por eso decimos que las leyes son inacabadas, ustedes lo recordarán. En este contexto, también les comentaba yo que obviamente debería de cambiarse el título y de este capítulo, insisto, porque ya no nada más es cuidados o cuestiones sobre nada más la mujer, sino también lo que es la familia. Hasta ahí, y también, si mal no recuerdo, sí les dije que las primeras normas y las primeras leyes en materia laboral que surgieron fueron a favor de mujeres y menores, porque las mujeres y los menores éramos más desprotegidos que los varones. Bueno, entonces ayer estábamos comentando también de la previsión social y de la seguridad social. Y les comentaba que la previsión social es obligada para el patrón, que cuando nosotros entremos a trabajar nos tiene que dar una seguridad de tener médicos, medicinas, etcétera. Esta previsión existía desde 1917, hijos, pero como al patrón en México generalmente son pequeños y medianas industrias, en ese momento también históricamente había pocas grandes industrias, entonces les costaba pues mucho tener médicos, tener medicinas, y fue por eso que se crea el Seguro Social. Y recordemos que ya les había dicho que en 1943, bueno, de 40 a 43 se está creando, pues no nada más la ley, sino de los hospitales y todo. Al crearse el Seguro Social, hijos,
obviamente el patrón tiene la obligación de, en el momento en que entramos a trabajar, de inscribirnos al Seguro Social. El Seguro Social le da un término mínimo de 3 días para hacerlo, pero debiera ser desde el momento en que entramos a trabajar. Y el Seguro Social va a ser el encargado de la previsión social en el sentido de lo que estamos comentando. Ahora, ¿qué son los riesgos de trabajo? Ya habíamos dicho que los riesgos de trabajo son los accidentes o enfermedades que vas a tener como consecuencia de tu trabajo, y los accidentes o enfermedades que son consecuencias no del riesgo de trabajo, no de tu trabajo. Por ejemplo, les decía ayer que si te caías en tu casa y te luxabas un pie, pues no es un riesgo de trabajo, y eso sí te van a dar los días de descanso, sí te va a pagar parte del salario, pero no va a ser completo, y ahí quien entra y te protege más que nada es el Seguro Social. En estas cuestiones yo les decía que la seguridad social es algo más amplio. La seguridad social es un derecho que se nos otorga a todos los ciudadanos y que está en el artículo 4 de nuestra Constitución, en donde decimos que todas las personas tienen derecho a hospitales, a medicinas, trabajen o no trabajen. En otras palabras, cualquier persona tiene derecho a eso, y eso se lo tiene que proporcionar el gobierno. Ahora, les pedí que leyeran lo que son los riesgos de trabajo. Les pedí que leyeran ese capítulo, y si ustedes se dieron cuenta, nos dice que los accidentes son en forma momentánea, o sea que se dan en forma rápida, momentáneamente, y que obviamente el patrón está obligado a darnos los primeros auxilios, ¿sí? Y es obvio, hijos, que también en otras artículos en donde nos habla de obligaciones del patrón, la ley, ahí en ese artículo le indica al patrón que dependiendo del número de trabajadores que tenga, debe tener un médico, debe tener ya dentro de la empresa, hijos, médico, ¿cómo se llama? Y un lugar donde atender a los trabajadores. Si ustedes se acuerdan, en su FES de Aragón tenemos un centro pequeño, un centro médico pequeño, porque como somos tantos trabajadores y ustedes también como alumnos cuentan, entonces la universidad debe de tener también una esfera, un lugar donde nos den esos servicios, ¿sí? Estamos entendiendo. Entonces, los riesgos de trabajo, hijos, bueno, a ver, primero, nosotros al entrar al Seguro Social vamos a tener determinados seguros o determinadas prestaciones que como trabajadores vamos a tener. Por ejemplo, como trabajadores vamos a tener derecho a que inscribamos a nuestra familia también al seguro, y a nuestros hijos menores, ¿sí? Nuestros hijos pueden estar en el Seguro Social después de los 18 años, siempre y cuando comprobemos que siguen estudiando, que siguen trabajando. Y antes era a los 16 años, porque recuerden que yo les había comentado que en menores trabajadores se permitía ya el trabajo a los 16 años. Y a los 16 años, pues ya eras tan libre de trabajar. Y entonces la ley del Seguro Social también hablaba entonces que para que tú siguieras teniendo seguro social por parte de tus padres, tendría que que demostrar que seguías estudiando, y en escuelas públicas más que nada. En este sentido, el Seguro Social te protege a ti, trabajador, a tu familia y a tus hijos, pero a tus hijos menores de edad. Ya siendo mayores de edad, insisto, tienen que demostrarse que sigue estudiando y que esté estudiando en planteles públicos para tener eso, el Seguro Social. En este sentido, otro de los seguros o derechos que adquieres es tener guarderías, lo que yo les comentaba ayer, o centros de desarrollo infantil, en donde puedas también meter a tus hijos a ese centro de desarrollo infantil.
Y obviamente vas a tener derecho a que cuando ya sea un viejito, como yo comprenderé, pues puede ser ya llegar la cesantía en edad avanzada o por años de servicio, y entonces nos tienen que pensionar. Son derechos que vamos a adquirir al momento en que nos metan al Seguro Social. Esos derechos, hijos, se acaban si nosotros dejamos de trabajar. Si estamos entendiendo eso también, porque el patrón está pagando por nosotros, pero también nosotros estamos pagando por esos seguros. En un momento dado, si dejamos de trabajar, pues el patrón ya no tiene que pagar por nosotros y tampoco nosotros vamos a pagar, y el seguro social ya no va a estar tampoco, digamos, cubriéndonos solamente 2 meses, bueno, antes era 2 meses después de haber terminado mi relación de trabajo. No sé si se modificó la ley, eso lo voy a tener que revisar, y creo que nada más ahora es un mes después de que terminaste tu relación de trabajo, el Seguro Social te sigue protegiendo. Hasta ahí les está quedando claro que cuando nosotros entramos a trabajar, pues tenemos unos seguros que a la vez nos da el Seguro Social. Por ejemplo, si yo soy taxista, soy dueño de mi taxi, pues yo me voy a poder inscribir al Seguro Social, hijos. Yo voy a pagar mis cuotas, pero como ahí no hay patrón que pague junto conmigo, yo no tengo, por ejemplo, el derecho a las guarderías. ¿Sí me están entendiendo? ¿Por qué? Porque las guarderías las paga el patrón. Si yo sufro un accidente, y pues, ¿quién me va a pagar un riesgo de trabajo? Lo tendría que pagar yo, y el Seguro Social sí me atendería. Pero más que nada me van a dar cuestiones médicas, medicina y eso, si yo me inscribo al Seguro Social, porque uno se puede inscribir voluntariamente, digamos, al Seguro Social. Sí, sí, hasta ahí le está quedando claro. Entonces yo les decía, nuestra ley federal del trabajo nos habla de que los riesgos de trabajo, el que está obligado es el patrón, hijos. Si yo sufro un riesgo de trabajo, el patrón tiene que seguirme pagando mi salario, y si sufro un menoscabo en mi cuerpo, en mi, algo por ejemplo, si pierdo un dedo, o si pierdo parte de mi oído, de mi oreja, o si me queda una cicatriz, aparte tendré derecho a una indemnización, que esa la va a valorar obviamente el médico. Eso era antes. El patrón desde el siglo pasado, hijos, los patrones desde el siglo pasado, le decían al Seguro Social: oye, Seguro Social, yo te tengo, por ejemplo, que pagar 1,000 pesos. ¿Qué te parece si te pago 1,500, y los 500 pesos tú los aceptas por riesgos de trabajo? Y entonces quien paga y hace todo sobre riesgos de trabajo eres tú, y me quitas la obligación y te la paso a ti. Y el Seguro Social aceptaba. Como eso era muy usual, hijos, entonces cuando viene la reforma en 2012 de la ley del Seguro Social, pues ya se aplica esto como ley, o sea que los patrones no nada más le tienen que pagar al Seguro Social por tu guardería, por tu seguro de ¿cómo se llama?, de médicos, etcétera, sino también ya tiene que pagar al Seguro Social los riesgos de trabajo. Entonces, quien paga ahora los riesgos de trabajo, hijos, es el Seguro Social. Aquí salimos perdiendo los trabajadores. Bueno, no, yo no, porque yo no pertenezco al Seguro Social. ¿Por qué, hijos? Porque si ustedes leyeron el capítulo que les dejé de leer ayer, se dieron cuenta en el artículo 500 o 501, no me acuerdo cuál de los dos, de que si el trabajador fallecía, se tenía que pagar más de 3 años de salario. No me acuerdo exactamente cuánto. A la familia, más de si se moría por un riesgo de trabajo. Bueno, ahora quien paga eso, quien paga las indemnizaciones, es el Seguro Social. Y sí te las va a pagar, pero en cómodas mensualidades y cuando a él se le pegue la gana. Y no es lo mismo recibir, por decir un ejemplo, 50,000 pesos en un momento, a recibirlos 1,000 pesos un mes, 1,000 pesos otro mes.
Entonces, la verdad es que en riesgos de trabajo, esto de que ya el que va a pagar es el patrón, digo, perdón, es el Seguro Social, pues la verdad salimos desprotegidos o salieron desprotegidos los trabajadores. Ahora, un riesgo de trabajo, quien lo marca, hijo, siempre va a ser también un médico. Y en este caso tiene que ser un médico del Seguro Social, forzosamente, quien te marque tu riesgo de trabajo. O sea, el accidente, pues no, a lo mejor no es tan difícil reparar que hay un riesgo de trabajo. Por ejemplo, que un trabajador esté en su empresa y de repente le cae un ladrillo, es una empresa de construcción, y le golpea la cabeza, bueno, ahí sí, inmediatamente todo el mundo se da cuenta que es un riesgo de trabajo y que fue un accidente. Pero donde luego tenemos problemas es en las enfermedades. En las enfermedades porque tiene que ser un proceso en el que se va adquiriendo esta enfermedad por los elementos que tú utilices, por las maquinarias que tú utilices, entonces va a venir que sea un proceso en el que te vayas a enfermar debido a eso, y entonces ahí quien tiene que definir si tu enfermedad fue o no riesgo de trabajo es el médico. Cuando nosotros no estamos de acuerdo con los diagnósticos que nos dan los médicos del Seguro Social, pues tenemos que demandar al Seguro Social, hijos, no al patrón, o cuando no es, porque si el Seguro Social dice que no es riesgo de trabajo, pues no nos van a pagar a lo mejor indemnizaciones. Y a lo mejor lo que nosotros necesitamos son las indemnizaciones, y el Seguro Social, como es el que paga, pues se pone medio rejego, como si fuera su dinero, hijos, en pagar los riesgos de trabajo. Por eso el Seguro Social se ve demandado muchas veces por estas situaciones. Ahora, los riesgos de trabajo no nada más implican lo que te pasa en la empresa, sino también hay un riesgo del camino o un riesgo que le llamamos en latín in itinere. O sea, el riesgo que vas a correr saliendo de tu casa al trabajo y del trabajo a tu casa. Si ustedes se fijan, ahí dice en la ley que se considera riesgo de trabajo si algo te pasa camino de tu casa al trabajo o del trabajo a tu casa. Si se fijan, eso es el riesgo del camino o riesgo in itinere. O sea, por ejemplo, si un trabajador va en su bicicleta y desgraciadamente lo atropellan, pues eso, e iba a su trabajo, eso nos dirá que es un riesgo de trabajo. Ahora, en estos riesgos de trabajo, a ver, Ana Beatriz, por favor, dime qué. Profesora, de hecho le iba a preguntar como relacionado a eso. Supongamos que salgo a comer y también aplicaría ahí el riesgo de trabajo si en mi hora de comida me pasa algo o Sí, me mandan a un ese, lugar también. sí, porque en ese sentido, lo que pasaría es que se tomaría como que estás dentro de la jornada de trabajo si no te da tiempo de ir a comer a tu casa. Sí, sí, ahora, cuando la ley habla de este riesgo y te dice directamente, lo que quiere decir es que tú vas derechito a tu trabajo, o sea, no vas primero, por decirte un ejemplo, o no nada más a ti, sino a todos, en lugar de irte a tu trabajo, te vas a desayunar primero con tu mamá. Entonces ya ahí ya no hay riesgo de trabajo, no sé si me entiendes, porque ya no te fuiste directamente a tu trabajo, ¿sí? O, por ejemplo, tú en lugar de irte a comer a tu casa, vas a comer con tu mamá. Entonces, probablemente ahí no hay riesgo de trabajo. Pero eso, insisto, lo va a definir fundamentalmente tanto las autoridades, porque va a ser un accidente, fundamentalmente lo que te va a pasar de camino de tu casa al trabajo o de trabajo a tu casa, fundamentalmente, y entonces va a haber, yo creo, ministerios públicos, actas, etcétera, en las que ahí se va a demostrar que si es o no un riesgo de trabajo. Pero te digo, si el Seguro Social no te lo quiere reconocer, pues tendremos que demandar al Seguro Social para que reconozca tu riesgo de trabajo. ¿Sí te queda claro, Ana Beatriz, y a todos los demás? ¿Sí? Y Sí, por muchas supuesto, gracias. sí, por eso es
de tu casa al trabajo y del trabajo a tu casa, Ana Beatriz. Y no importa si tu jornada está dividida en 2 etapas. ¿Sí me explico? De todas maneras, si sales en la tarde de tu casa para irte de nuevo a trabajar, también ese momento se tomará como riesgo de trabajo. Cuando esto se puso como riesgo de trabajo, pues no les gustó a los patrones, hija, porque decían, bueno, nosotros qué culpa tenemos que en la calle les pase algo, ¿no? Sin embargo, desde el momento en que tú estás yendo a tu trabajo, estás ya cumpliendo con una, digamos, con la obligación que tienes con el patrón y por eso el legislador pues decidió que se tomara como riesgo de trabajo. Ahora, como los patrones no están muy conformes, aquí sí ha habido mucha jurisprudencia, hijo, sobre esto. Entonces, cuando nos habla que, por ejemplo, si los papás van a dejar a sus hijos a las guarderías, había una jurisprudencia, a las guarderías o los van y los recogen. Y si pasa algo, aunque no fue directamente ahí, también se va a considerar riesgo de trabajo, porque ni modo que no pases por tus hijos y te vayas directamente a tu casa, no sé si me entienden, y entonces ahí también se dice que sí es riesgo de trabajo si tú pasas a la escuela por tus hijos. En la jurisprudencia decía la guardería. Esto ya se ha generado más grande, no hay en sí este sentido, pero yo creo que el hecho de que tengas que pasar por tus hijos a la escuela, también eso va a darte ese derecho del riesgo de trabajo. Y otro es cuando estudia, si el trabajador estudia y en lugar de irse a su casa, después de trabajar se va a la escuela o viceversa, de la escuela se va al trabajo, también eso va a ser considerado riesgo de trabajo. Ahí no lo dice la ley, lo dice la jurisprudencia. Por eso yo les decía que hay que leer mucha jurisprudencia para saber también cómo vamos a resolver algunas situaciones. También la jurisprudencia lo que dice es que es saliendo a la calle de tu casa. O sea, por ejemplo, que vivieran en condominios y hubiera varios edificios y tuvieras que atravesar esos edificios para salir a la calle, si algo te pasa en ese trayecto no va a ser considerado riesgo de trabajo. La jurisprudencia marca claramente, hijos, que el riesgo de trabajo se va a dar saliendo a la calle. De la calle, digamos, a tu trabajo. ¿Sí estamos entendiendo? Y también no marca horas, hijos, no dice, ay, si te tardas 3 horas, no, porque hay trabajadores, no marca, debe ser 1 hora, 2 horas, no. Cuando habla de directo es lo que les digo, de tu casa al trabajo y del trabajo a tu casa. ¿Por qué no habla de horas ni nada de eso? No puede, hijos, porque obviamente hay trabajadores, yo conozco trabajadores que viven en la Ciudad de México o viceversa y se van a trabajar a Toluca, o viven en Toluca y vienen a trabajar a la Ciudad de México, o viven en Pachuca y vienen a trabajar, o viven en Morelos, en Cuernavaca. Entonces, por eso no hay hora, no hay horario, no sé si lo entiendan. Lo que nos pide la ley es que sea directamente de tu casa al trabajo y del trabajo a tu casa. O sea, si tú sales de trabajar es viernes y te vas a tomar unas copas con tus amigos y te pasa algo, pues eso ya no es riesgo de trabajo. No te fuiste directamente a tu casa, así estamos entendiendo. O te fuiste al cine, tampoco te van a tomar como riesgo de trabajo. El riesgo de trabajo, insisto, hijos, es de tu casa al trabajo o del trabajo a tu casa. ¿Hay alguna duda más? ¿No? Entonces, en un riesgo de trabajo, si tienes que descansar, entonces se te va a pagar todo tu salario completito y los días que tengas que estar incapacitado, hijos, esos días se te van a tomar como si los hubieras trabajado, para efecto de que te paguen vacaciones, aguinaldo, etcétera. Entonces, no es lo mismo que eso a que, por ejemplo, una persona se caiga en su casa, como les decía, desgraciadamente se rompe una pierna, también tiene que estar en reposo, en descanso, pero los días que falte, ahí sí no se les van a tomar como si los hubiese trabajado. Son faltas justificadas, ¿sí estamos entendiendo, hijos? Y el patrón
no tiene por qué pagarte el salario y quien entra a protegerte es el seguro social, ¿sí? Hasta ahí lo van entendiendo eso, hijos, cuando no es riesgo de trabajo. Y obviamente quien te va a dar las incapacidades y quien va a decir que no te pueden correr, pues va a ser el seguro social. Ahí sí tiene que ser a fuerza el médico que te haya contratado, por decirlo así, el patrón. En estos casos, hijos, también los riesgos de trabajo te pueden traer como consecuencia, y la ley así lo señala, una incapacidad permanente total, una incapacidad parcial, la muerte del trabajador. A ver, por favor, es que se me falta el nombre de una. Ahí en su ley, en donde les dije que leyeran en este capítulo, ahí nos dice de las incapacidades que puede tener el trabajador y como consecuencia hasta la muerte. ¿Ya lo tienen ustedes? Ana Beatriz, ¿me quieres leer, por favor? Sí, cuando los riesgos se realizan pueden producir incapacidad temporal, incapacidad permanente parcial, incapacidad permanente total, la muerte y desaparición derivada de un acto delincuencial. Ok. Miren, hijos, cuando se reforma la ley del Seguro Social y nuestra ley federal del trabajo, yo pienso y sigo pensando que estas formas de incapacidades no debiera marcarlas así la ley. Yo creo que debiera marcar porcentajes de incapacidades. Estás incapacitado al 80%, al 40%. ¿Por qué, hijos? Porque no es lo mismo que un futbolista profesional pierda una pierna a que un maestro, digamos, la pierda. El maestro a lo mejor, pues no, sí le va a afectar perder una pierna, obviamente, pero quizá su trabajo siga siendo el mismo. En cambio, un futbolista, su trabajo ya no va a ser igual o ya no va a poder trabajar, ¿sí me están entendiendo? Entonces, este tipo de incapacidades que nos da la ley, yo siento que no están ajustadas a realidades, porque también no es lo mismo que pierda una falange, un pianista, a que lo pierda, pues no sé, otra persona que a lo mejor, un mesero, que a lo mejor pues su falange no le preocupa tanto haberla perdido. Además, dentro de las incapacidades, nos habla de una incapacidad parcial. O sea, es por ejemplo cuando una persona se cae, como les decía, se luxa un tobillo, le dan 15 días y nada más vendas, etcétera, desinflamantes, pero no pierden ni la capacidad de caminar ni pierde ninguna otra cosa y a los 15 días tiene que regresar a trabajar, ¿sí? Esa es una incapacidad parcial. Una incapacidad permanente, perdón, Ana Beatriz, ¿me puedes volver a leer las incapacidades? Es que se me van los nombres. Sí, sigue la permanente parcial. La permanente parcial es, por ejemplo, que un trabajador, vamos a suponer que está trabajando con botellas, con vidrios, se rompe una botella y le marca la cara y le hace bueno, y es profunda, digamos. Entonces, esta cicatriz ya va a ser permanente, pero es parcial porque la cicatriz, aunque ya va a ser permanente, le va a permitir seguir trabajando. ¿Sí me explico, hijo? O sea, aunque es permanente, aunque le va a quedar esa, por ejemplo, otro trabajador desgraciadamente mete la mano y pierde un dedo, pues ya, ni modo que el dedo le va a crecer, ¿verdad, hijos? Entonces ya se quedó sin dedo, eso va a ser permanente, pero es parcial porque le permite seguir trabajando. Sí les queda claro, pero aquí lo que yo les decía, pues yo siento que deberíamos de ver también qué tipo de trabajo está desempeñando la persona para hablar de ese tipo de incapacidades. Una incapacidad permanente total, hijos, es aquella que ya no te va a permitir trabajar. Por ejemplo, por el tipo de trabajo que tienes, desarrollas
se desarrolla una enfermedad como el cáncer, por decir un ejemplo, y entonces ya está muy avanzado el cáncer y tú ya no puedes seguir trabajando, pues obviamente no te van a dar una incapacidad permanente total. Por ejemplo, para darte estas incapacidades también y estos derechos, no importa si desde que tú naciste tenías un problema físico. Por ejemplo, vamos a suponer que una persona nace con algo, una deficiencia en sus riñones, o sea, nace ya con deficiencia en sus riñones. Pero por el trabajo que realiza posteriormente cuando es grande, pierde un riñón, por decir un ejemplo, o tiene un problema con los riñones y entonces el médico le dicta una incapacidad permanente total. ¿Sí me están entendiendo? Y entonces va a dejar de trabajar ya y le van a pagar su pensión. En estas situaciones de incapacidades permanentes totales, hijos, por eso yo les hablaba que para mí era mejor porcentaje, porque hay personas que les dicen, ah, ya estás, el Seguro Social los incapacita, y ellos todavía se sienten productivos o ellos pueden hacer otro tipo de trabajo del que realizaban, y si los encuentran trabajando, hijos, si los encuentran, si los cachan, por decirlo así, trabajando, les quitan su pensión. Cosa que se me hace estúpida, absurda, dentro de la ley federal, dentro de la ley del Seguro Social y la ley del ISSSTE, porque eso no debe de ser. Por eso yo le decía de porcentajes, ok, quedas incapacitado para este tipo de trabajo, pero puedes realizar otro trabajo, ¿por qué no te permito hacer otro trabajo? Y esto sí, pagarte tu pensión, pagarte tu riesgo de trabajo, pero sí te voy a permitir darte en la oportunidad de seguir trabajando, porque ayer ya lo comentábamos, que muchas personas que dejan de trabajar, pues se sienten ya inútiles y hasta pueden perder la vida, nada más por ya dejar de trabajar. Entonces yo por eso no estoy de acuerdo, insisto, en cómo valora a veces estas situaciones nuestra ley e insisto, de alguna manera debiera de manejarse ya las leyes de manera diferente. Y a mí me molesta mucho que una ley del Seguro Social dice, si yo ya te di una incapacidad permanente total y te dije que no puedes trabajar, si te cacho trabajando, pues te quito todos tus derechos. A mí se me hace eso de lo más estúpido, de lo más absurdo y sobre todo de una ley que se supone que es protectora del ser humano. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna duda, algún comentario, hijos, que quisieran? Y obviamente la última es la muerte del trabajador, que como yo les decía, si hay muerte del trabajador, se va a pagar una cantidad y se le va a pagar y hasta el 501 o algo así ya nos dice en qué orden se tendría que pagar, primero al cónyuge, a la concubina, al concubino, a los hijos, etcétera, cómo se va a pagar esa situación. Y en este sentido, pues hay personas que también, bueno, yo conozco patrones que hasta ofrecen trabajo a la viuda o al viudo, hijos, para que pues no quede en el desamparo, porque aun cuando se le va a pagar una indemnización, pues esa indemnización finalmente se va a acabar, no, el dinero no nace en macetas, ¿verdad? Ni nada de eso. Y entonces, pues algunos patrones, yo por eso les decía que no estamos en la película de los buenos y malos, algunos patrones yo conozco que hasta les dan trabajo a los hijos o a la esposa o al esposo para que continúen teniendo pues con qué mantenerse. ¿Hasta ahí alguna duda, algún comentario, hijo? Entonces sí ven la diferencia entre lo que es un riesgo de trabajo, que es el accidente o la enfermedad como consecuencia de tu trabajo, a un no riesgo de trabajo, que es el accidente o enfermedad que no es consecuencia de tu trabajo. Y eso es diferente, esa diferencia, y quien te va a marcar quién es un riesgo de trabajo, recuerden lo que siempre va a ser un médico. Un médico, ¿quién es el que nos va a decir si la enfermedad, sobre todo, es consecuencia de nuestro tipo de trabajo? ¿Sí?
¿Alguna duda en particular? Bueno, hijos, esto es lo que correspondería a la parte nuclear. ¿Se acuerdan que la parte nuclear, la esencia, el núcleo, los derechos que tenemos mínimamente como trabajadores y que recordemos que están comprendidos por un derecho individual del trabajo, por un derecho protector de mujeres y menores y por una previsión social? ¿Se acuerdan que ya lo dijimos? Ahora, la envoltura protectora, hijos, es aquella que le va a hacer que la parte nuclear funcione. La envoltura protectora va a ser con la que haga que todo lo que está en esa parte nuclear se realice. Y lo primero que tenemos son autoridades de trabajo. Las autoridades de trabajo, hijos, están en su artículo, si mal no recuerdo, a ver, me dicen 571, creo, hijos, pero si no, búsquenlo, por favor, autoridades de trabajo. ¿Ya lo encontraron? Maestra, ¿es lo de autoridades del trabajo y servicios sociales? Sí, Es desde el artículo 523. a ver, entonces, el 523, ¿quiere leérmelo, por favor, Daniel? Dice, la aplicación de las normas del trabajo compete en sus respectivas jurisdicciones: 1. A la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 2. A las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Educación Pública. 2 bis al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. 2 ter a los centros de conciliación en materia local. 3. A las autoridades de las entidades federativas y a sus direcciones o departamentos de trabajo. 4. A la Procuraduría de la Defensa del Trabajo. 5. Al Servicio Nacional de Empleo. 6. A la Inspección del Trabajo. 7. A la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. 8. A la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas. 9. Se deroga. 10. A los tribunales del Poder Judicial de la Federación. Y 11. A los tribunales de las entidades federativas. Bueno, para empezar, cuando nos dice al principio, son autoridades de trabajo y luego habla de competencia y jurisdicción. Yo creo que desde ahí está mal el artículo y debería decir, las autoridades de trabajo tienen una jurisdicción en su competencia, o sea, tendría que ser al revés. La jurisdicción es lo más amplio y la competencia ya es otra cosa, pero bueno, vamos a empezar a decirlo. A ver, hijos, ¿cómo se llama su ley? La ley que tienen ahorita en la mano. ¿Cómo se llama tu ley, Daniel? Ley Federal del Trabajo. ¿Dónde se aplica esa ley? Pues en toda la federación. En toda la República, ¿no? Entonces, ¿por qué nos habla de competencia? ¿Por qué nos habla, y esto ya debieran comentármelo ustedes, por qué nos habla de autoridades federales y de autoridades locales? Esto, acuérdense la historia, acuérdense la historia. A ver, hijos, ¿qué les dije que cuando nace el artículo 123 constitucional en 1917, qué pasaba? ¿Qué pasaba, hijos? Acuérdense, por favor. A ver, Daniel, ¿te acuerdas? Luis Antonio, Jesús Daniel, ¿nadie se acuerda?
Pues yo tengo aquí que ya se pudo hacer la reglamentaria en lo laboral. Sí, la ley reglamentaria, pero ¿cuáles eran las leyes reglamentarias? O sea, hijos, acuérdense que cada estado de cada república hacía la ley reglamentaria del artículo 123 constitucional. No nació federal, nació local. Entonces, las primeras autoridades que hubo en materia laboral, pues eran de orden local, hijos. O sea, las autoridades que nacieron primero en materia de trabajo, pues eran autoridades locales. No había autoridades federales. No les dije que por eso se tuvo que reformar en 1927 el artículo 90 y tantos de nuestra ley. ¿No se acuerdan que lo dijimos? Que ya era cuando viene lo federal y en 1931 nuestra primera ley federal del trabajo, recuerden. Entonces lo primero que hubo fueron autoridades locales. Cuando se hace federal nuestra ley, como nos dijo Daniel, en el momento en que esa ley se va a aplicar en toda la República, pues se dejan las autoridades locales, hijos. Se dejan las autoridades locales para que nos ahorremos dinero, tiempo y esfuerzo. ¿Sí? ¿Sí lo están entendiendo? ¿Sí? Y entonces lo que se crean son las autoridades federales, hijos. Y se dejan las autoridades locales. Ahora, ¿cuándo yo voy a saber, por ejemplo, si voy a registrar un sindicato o si voy a llevar un juicio? ¿Cómo sé si voy a una autoridad federal o a una autoridad local? Entonces, en ese contexto, hijos, la fracción 31 de su artículo 123 constitucional o el 527 de su ley, el artículo 527 de su ley, les va a decir cuál es la competencia federal. Y si ven, trae una larga lista, trae industria, por decirles algo, no me acuerdo ahorita así en el orden, industria ferrocarrilera, industria textil, industria azucarera, industria automotriz, o sea, vean cómo trae una larga lista de lo que sería, perdón, hijos, la cuestión federal. Después, si ustedes se fijan en el 527, como en el 123 constitucional, hay una A chiquita arriba. Del 500, en el 527 y en el 100, hay una A chiquita donde dice industrias. Y luego si buscan hay una B. Y en la B habla de empresas. Sí, sí lo están viendo, por favor, hijos. Y en la B habla de empresas. Y entonces ahí nos habla de las empresas paraestatales o descentralizadas. Por eso les digo yo, Pemex, Seguro Social, ISSSTE, Infonavit, la UNAM, todas las universidades, estamos en el apartado A, hijos. Porque aunque son parte del gobierno, son organismos paraestatales o descentralizados. Y ahí la Constitución, como el 527, nos está diciendo que nosotros somos apartado A, pero que estamos en el orden federal. Sí, lo están viendo. Y también ya nos habla de industrias que estén en un lugar que se considera federal, sea, por ejemplo, no sé, un terreno que se considere que es federal, y si ahí hay una industria, pues también será considerado federal. ¿Sí estamos entendiendo? Por ejemplo, desde mi punto de vista, ustedes, si conocen el aeropuerto o si nunca han ido al aeropuerto, pero ven que en el aeropuerto, saben que en el aeropuerto hay tiendas, hay cafeterías y hay personas que trabajan ahí en esas tiendas y en esas cafeterías. Para mí debería ser, si tienen un conflicto laboral del orden federal, porque están en el aeropuerto y el aeropuerto, los aeropuertos son terreno federal, digamos, ¿sí me están entendiendo? Sin embargo, como pues son tiendas y son esto y son aquello, pues generalmente se llevan ante las autoridades locales, ¿sí?
Por eso antes había juntas de conciliación federales y juntas de conciliación locales. Por eso va a haber tribunales federales y por eso va a haber tribunales locales. ¿Hasta ahí alguna duda, hijos? Les aviso desde ahorita que el viernes tengo que ir a la escuela. Voy a ir a la FES. Entonces el viernes no les voy a dar clase, hijos. Desde ahorita les aviso. Mañana, por supuesto que sí, pero para que ya el viernes no se me estresen y no se estén parando tan temprano. ¿Ok? Ujú. Y nos vemos entonces mañana si no hay dudas, hijos. Maestra, mañana es viernes. Ay, mañana, ay, sí, ¿verdad? Hoy es jueves, ¿verdad? Yo estoy, ay, bueno, es que ya saben que estando en casa ya no sé ni qué día. Entonces mañana, perdón, hijos, mañana no nos vemos. Mañana, tengo que ir a la escuela. Entonces nos vemos hasta el lunes. ¿Ok? Bueno, cuídense mucho. Bye. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Gracias, hijos. profesora. Hasta luego, profesora. Gracias. Erika, dime. Profesora, el día de ayer no me pude conectar porque fui al seguro. Tengo mi constancia, no sé por dónde